muy bien. Hoy vamos a iniciar con el capítulo número 3. Si les parece, antes entregámosle este tiempo al Señor. Padre amado, Espíritu Santo, Señor Jesús, te damos tantas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque vos estás acá, porque vos estás en medio nuestro, porque vos tenés un propósito en este día con nosotros. Gracias porque vos querés hablarnos y nosotros estamos dispuestos a escucharte. Señor, ahora rendimos todo nuestro espíritu, toda nuestra alma, todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser a tu persona, pidiéndote, Señor, que seas vos hablándonos, trayéndonos revelación, entendimiento, para que realmente podamos, Señor, mirarte, contemplarte y ser cada día más parecidos a vos. Te necesitamos, te amamos, te anhelamos, sos lo más importante para nosotros. Callamos, Señor, toda voz del enemigo. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús, todo malestar, toda dolencia, toda, Señor, distracción se cae y levantamos, Señor, tu persona, tu presencia en medio nuestro. En el nombre de Jesús te entregamos este tiempo a vos. Amén. Bueno, muy bien, vamos a empezar ahí, como les decía, capítulo número 3, las consecuencias del pecado. Para hacer simplemente un repaso, vimos en los capítulos anteriores cómo estaba formado el ser humano, cómo el Señor nos hizo. Espíritu, alma y cuerpo, vimos cómo está conformada cada una de estas partes, entendimos la importancia que el Señor le da a poder estar continuamente en una oración, en un clamor, pidiéndole a Él que esté examinando estas áreas para poder ver a la luz de su palabra, de su verdad, qué es lo que tenemos que mejorar, qué es lo que tenemos que cambiar. Como vamos a ver ahí, la realidad es que esto es algo diario. Es continuamente una elección diaria de estar sujetos a su voluntad. Vamos a iniciar en la letra A, que dice la caída del hombre. Vamos a leer Génesis 1:26. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. En el punto 1 dice: Dios le dio al hombre completo poder sobre sí mismo. El alma del hombre fue provista de muchos dones que vienen de Dios, de los cuales los más importantes son la mente y la voluntad, y a través de los cuales está consciente de sí mismo y toma decisiones. Esto es simplemente un repaso de lo que hablábamos del alma, que el alma es el centro de nuestra voluntad, de nuestra determinación, de nuestra toma de decisiones. El Señor, ahí vemos en Génesis, le dice al hombre: quiero que gobiernes, quiero que administres, quiero que enseñores sobre todo lo que hay sobre esta tierra. Le dio el poder para tomar esta decisión. Vemos ahí abajo que dice: la meta original de Dios era caminar junto al hombre, guiando y dirigiendo su vida espiritual bajo la verdad de su palabra. Esto es importante porque nosotros todo lo que hagamos, todo lo que estudiemos, todo lo que veamos tiene que ser bajo este propósito. Si nosotros estamos entrenándonos ahora en la carrera online, estamos estudiando para la iglesia, aún para nuestras familias, para nuestros ministerios, siempre tenemos que recordar cuál es nuestro propósito. Y nuestro propósito es este: el diseño original del Señor. El Señor va a venir un día, va a restaurar todas las cosas para que otra vez Él pueda caminar junto con nosotros. Entonces, nuestra meta, nuestro foco, nuestra mirada tiene que estar puesta en esto, en esta gran recompensa que es caminar otra vez junto con Él. Dice: el hombre recibió estas capacidades con el propósito de vivir por y para Dios, según su soberanía y perfecta voluntad. Dice: le dio la capacidad de poder tomar decisiones por cuenta propia. Esto ya lo habíamos hablado, del libre albedrío, que es la potestad de elegir, según consideremos y decidamos que sea la mejor opción. Dios no obliga a nadie a elegirlo. Su deseo es que lo elijamos porque sabemos que es lo mejor para nosotros. Y ahí es donde vamos a introducirnos ahora, en esta continua toma de decisiones, en esta dualidad, en este doble camino que se nos abre cada día por elegir qué es lo que más nos conviene, qué es lo que más necesitamos, qué es al Señor o lo que este mundo nos ofrece. Leemos ahí en Génesis 2, 15 al 17 que dice: Dios, el Señor, tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que cultivara y lo cuidara.
y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Me encanta porque el Señor le dice: mira, Adán, tenés todo esto que creé, todo esto que formé, es para vos, te lo doy, lo compartimos, vamos a estar juntos, quiero que vos lo administres, quiero que vos lo enseñores, pero le hace esta muestra. Es como que imagínense que le pone los dos árboles, las dos opciones, y le dice: acá tenés el árbol de el conocimiento del bien y del mal y el de la vida. Pero le dice: pero el día que de este no podés comer, el del conocimiento del bien y del mal no podés comer, porque si algún día comes, vas a morir. Entonces ahí vemos estas dos opciones. Vemos que uno, el árbol de la vida, desarrolla la vida espiritual, y el otro, el del conocimiento del bien y del mal, desarrolla la vida anímica. Tenemos estas dos opciones. Dios le muestra estas dos opciones a Adán. Ahí vemos en el punto 2 que dice: Dios le prohibió a Adán comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y le dijo que el día que de él comiera, ciertamente moriría. Sin embargo, en el versículo anterior, Dios le había afirmado que podía comer de todos los otros árboles. Dios mencionó intencionalmente el árbol de la vida primero y después el del conocimiento del bien y del mal. Dice: el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal es el que eleva el alma del hombre, pero ahoga el espíritu. Y yo pensaba, qué diferencia, qué realidad que tenemos nosotros hoy. Cuando leía esto decía: Señor, pensar que hoy nosotros tenemos tu plan completo, tenemos la palabra de Dios, tenemos toda tu escritura en donde nos habla desde el principio hasta el final. Y el final no temporal, sino la eternidad. Nosotros tenemos todo el plan completo. Adán no lo tenía. Dios le dice: Adán, mirá, todo esto es tuyo, todo esto es para que vos estés acá, para que vos seas pleno y feliz conmigo. Tenés estas dos opciones, le da a elegir, le da la opción. ¿Por qué? Porque el Señor nos da ese libre albedrío de elegirlo todos los días. Me encanta ahora lo que sigue en el capítulo que vamos a ver la semana que viene, pero Él le dice: yo te doy la opción de que todos los días vos pases por esos árboles y recuerdes qué es lo que yo te dije, que recuerdes obedecerme, que me elijas. Dios no lo obligaba, no le dijo: no, esto no, y le puso una tranquera o unas rejas o un perímetro. Él le dijo: tenés estas dos opciones, pero vos sabés que si vos un día comes de esto, vos vas a morir. Dios se lo explicó, Dios se lo advirtió. Era tanta la cercanía de Dios. Y volvamos al principio: el propósito de Dios es caminar con nosotros. No era, es. Su propósito es restaurar esa unidad, esa alianza, ese plan original que Él tiene y que tuvo. Dice: el conocimiento del bien y del mal constituye la obra del alma en este mundo. Ahí vemos que, y lo vamos a ver más adelante, que cuando se habla de esta muerte, no estaba hablando de una muerte física. De hecho, nosotros que tenemos todo el escrito, ya vemos toda la historia completa, vemos que cuando ellos finalmente, y lo vamos a ver la clase que viene, comieron del fruto, no murieron físicamente, murieron espiritualmente. Vemos ahí que dice: Dios le prohibió al hombre que comiera de ese fruto, no solo con el fin de probar al hombre, y ahí tenemos Romanos, 1 Corintios, Santiago, Salmos, todos versículos donde hablan de que vamos a ser probados, del fruto de la prueba, de que el Señor no nos va a dar pruebas más difíciles que podamos superar. Dice: sino porque sabía que dentro de Él estaba la vida espiritual y la vida anímica. Y que si el hombre comía de ese fruto, la vida anímica se desarrollaría y su vida espiritual moriría. Además, como consecuencia, perdería el conocimiento con respecto a Dios y moriría para Él. Dios sabía que Adán tenía que elegir, que esto iba a ser algo diario, que Adán iba a tener que continuamente, cada día, elegir entre el Señor y su alma y su voluntad. Él iba a tener que ser
direccionado, guiado por el Espíritu de Dios o por su propia alma. Me encantó y me acordé de este versículo que vimos en las primeras clases de Mateo 10:28 que dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Se me vino ese versículo y pensaba, era esta elección que nosotros tenemos diariamente. Es esta elección de decir, no tengamos miedo, como hablábamos la otra vez, a lo que nos puede pasar naturalmente. Tengamos más bien temor de no entristecer al espíritu, de no entregarle nuestra alma al enemigo, sino que ser obedientes a la voluntad del Padre. Vamos a ir ahí al punto número 4 que dice, si el hombre hubiera utilizado la voluntad de su alma bajo el espíritu, bajo el gobierno del espíritu, para tomar el fruto del árbol de la vida, la misma vida de Dios habría entrado en su espíritu, invadiendo su alma y su cuerpo, de modo que jamás habría muerto ni visto corrupción. Y acá vemos lo que veníamos hablando. Si Adán hubiese decidido en su alma, en su voluntad, decir yo decido, y esto es lo que vamos a ver la semana que viene, yo decido elegir lo que el Señor me dice, lo que el Señor me enseñó, lo que el Señor me aconsejó, lo que el Señor me dijo en su palabra, yo hubiese recibido de su espíritu, hubiese invadido mi alma y mi cuerpo lo hubiese acompañado. Vemos ahí que dice en el punto número 5, la obediencia puso al hombre interior en tinieblas y su cuerpo dejó de ser eterno. Adán dejó de tener eternidad. Una vez que ellos pecaron, la parte de su espíritu se apagó, su alma tomó gobierno y empezó a desarrollarse su parte almática, sus emociones, pero fuera de la voluntad y del Espíritu Santo de Dios. Dice ahí en Efesios, ustedes tienen la versión NBI que dice, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Como ya saben, les conté, me encanta buscar otras versiones, y dice en la NTV, dice, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Y por último, en la Reina Valera, vamos a leer el versículo del 18 al 20 que dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, o sea, en oscuridad completa. Venimos escuchando en los devocionales también, en las clases, en las otras materias, lo que es ser tardos de corazón, lo que es ser lentos para escuchar al Señor. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, y ahí tenemos que conectar con lo que hablábamos y con lo que compone la parte del espíritu. ¿Se acuerdan que la conciencia es ser conscientes de su presencia, ser sensibles a su persona y adorarlo? Entonces dice, ajenos de la vida de Dios, inconscientes de su presencia. Ya no fueron más conscientes de la persona. Por la ignorancia que en ellos hay, esta necedad, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se hicieron insensibles a la persona de Dios, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Dice, se entregaron a la lascivia, a otros amores, dejaron de adorar al único que merece toda nuestra adoración, le dieron adoración a otras cosas que no era al Señor. Dice ahí en Isaías 59, la mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Son las iniquidades, nuestros pecados, nuestras faltas de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Vemos ahí en el punto 6 que dice, pronto todo lo que pertenecía al cuerpo entró en destrucción y corrupción.
sabemos que el alma del hombre no escogió el árbol de la vida, sino el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Simplemente para hacer la introducción a lo que viene, a entender cómo fue la caída de Adán y de Eva, cómo fue la caída del hombre, cómo fue esto en Génesis 3 que entra el pecado. Génesis 1 y 2 vemos el plan original de Dios, el plan que Él quería estar con el hombre. En Génesis 3 entra el pecado y es lo que hoy nosotros vivimos, es la consecuencia de lo que vivimos diariamente. Acá dice, el pecado entró por un hombre y la muerte también. Dice, y se extendió a todos los hombres. Ninguno de nosotros está ajeno al pecado. Somos pecadores, esa es nuestra raíz, así nacimos, pero hay alguien que quita el pecado, hay alguien que quitó el pecado, que nos redimió, que nos dio la posibilidad de elegir, que aunque Adán y Eva eligieron y se equivocaron y nosotros hoy sufrimos las consecuencias, nosotros hoy tenemos la oportunidad de elegir continuamente qué vamos a hacer, a quién vamos a seguir, como venimos hablando, a quién vamos a escuchar, qué conversación vamos a tener. Y a modo de resumen, dice, cada día nos encontramos con este mismo escenario. 2 árboles, 2 caminos. Pensaba en palabras en la escritura. Construir sobre la roca o sobre la arena, buscar la sabiduría o la necedad, juntarnos con sabios o juntarnos con necios, seguir la vida y el bien o la muerte y el mal, adorar a Cristo o volver a adorar a dioses ajenos. Todos los días tenés la opción, apenas te levantás, de elegir a quién vas a seguir, a dónde vas a determinar tu voluntad, dónde vas a poner tus oídos, dónde vas a poner tus ojos, qué vas a hablar, qué vas a escuchar, qué vas a decir, qué vas a declarar, dónde vas a poner la planta de tus pies. Segundo, recordá tu propósito eterno. Esto es importante, es lo que te decía al principio. ¿Por qué haces lo que haces? Cada mañana cuando te levantás, ¿dejás que la vida te pase o te acordás, recordás y agradeces el por qué estás en esta tierra? Dispuse, nuestro paso por esta tierra es momentáneo, es por un poco de tiempo, es temporal. Fuimos llamados a construir en obras eternas, las que serán pasadas por fuego, probadas por fuego y nos van a dar recompensas eternas. Pero la mayor y la más importante y la que a mí en lo personal me hace cada día pararme, ponerme en pie, mirar hacia adelante y agradecerle al Señor todas las cosas, aunque sean buenas y aunque no sean tan buenas, es saber que dentro de muy poco tiempo, un día, lo voy a ver cara a cara. Y que todo lo que yo hice, si estuvo en su voluntad, aunque haya sido difícil o aunque haya costado, aunque me haya tenido que negar a mí misma, yo sé que cada día cuando yo tenga esta opción de elegir y lo elija a Él, yo estoy construyendo en estas obras eternas, en estas obras que no van a caer, en estas obras que Él va a decir, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Rendí cada día tu voluntad, cada día determinate elegir al Señor Jesucristo. Pone la mira en las cosas de arriba, pone la mira en todo esto que venimos hablando, en su plan, en su propósito, en su palabra. Es lo único que nos va a mantener firmes, nos va a mantener de pie en los últimos días, en los días que estamos viviendo. ¿Cuál es la clave para mantenernos en pie? A veces me preguntan, ¿cómo haces? ¿Cómo hacen para mantenerse con todo esto que pasamos? Hablábamos la clase pasada, con lo que se ve en la sociedad, en el mundo. Hambre, pobreza de espíritu, sensibilidad espiritual. Necesitamos ser conscientes, que nuestra conciencia continuamente nos esté llevando a su persona. Tenemos que ser pobres de espíritu, no pobres porque somos unos pobrecitos, sino pobres porque entendemos que nuestra mayor riqueza no está acá, sino que está en el Señor.
Esto nos hace dependientes de Él, nos hace buscar de su persona, nos hace alejarnos de nuestro propio entendimiento, nos hace alejarnos de nuestra propia sabiduría y nos hace alejarnos del conocimiento que no es del Señor, ese conocimiento que viene de este sistema, de este mundo. Para terminar, quiero invitarte a hacer algo práctico con esto que aprendimos, a poder aplicarlo en esta semana hasta la próxima clase y obviamente de acá en adelante, pero para poder ser intencionales. En esta semana yo te propongo que vos puedas mantenerte en esta conversación, que vos puedas, aún te invito a que puedas volver a escuchar los devocionales de estas últimas semanas, a que puedas entender y conectar lo que el Señor te está hablando. No te está hablando a vos en lo particular, para algo tuyo, para un propósito tuyo personal. Él te está preparando para un propósito eterno. Él te está preparando a vos para su novia. Sos parte de un rompecabezas, sos parte de una pieza fundamental, porque Él es la cabeza, Él es el que nos dirige. Entonces, no seamos tardos, no seamos desentendidos, no seamos necios, que nuestra necedad, que nuestra ignorancia no nos aleje de estar en el centro de su voluntad, de estar en el centro de su plan. Entonces, ¿cómo podemos hacer de manera práctica? ¿Cómo podemos aplicar esto que veníamos leyendo y aprendiendo? Cuando el Señor quiere revelarte algo, Él te inquieta, Él te lleva a su presencia. Como hablaba Mariano hace un tiempo, Él te trae preguntas. Él siembra una pregunta en tu vida, no para que te quedes con la pregunta, sino para que te muevas, para que eso te genere hambre y te pongas a buscarlo. Él quiere encontrarse con vos, Él quiere tener un encuentro con vos, no temporal, no semanal, Él quiere encontrarse con vos todo el tiempo, las 24 horas, los 7 días de la semana. Entonces, que este interrogante, ¿qué tengo que hacer, Señor? ¿Cómo puedo ponerlo en práctica? Que sea algo que te despierte hambre. Y cosas que se me ocurrieron para poder ayudarte es, ¿qué árbol vas a elegir? ¿Con qué árbol te vas a alimentar esta semana? No te pongas propósitos u objetivos largos, todo este año que resta 2022. No, esta semana, corto, de este día de este día sábado al próximo sábado, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a elegir? Cuando te levantes a la mañana, ¿qué decisión vas a tomar en el espíritu? ¿Vas a decidir perdonar o vas a mantenerte aferrado al odio, al rencor, a la tristeza, al dolor? ¿Vas a decidir usar tu boca para bendición o vas a usar tu boca para maldición? ¿Vas a usar tu boca para bendecir y decir el bien y dar vida? ¿O vas a usar tu boca para el chisme, para la crítica y para la destrucción? ¿Tus pensamientos van a estar cautivos en la persona de Jesús? ¿Van a estar sujetos a los pensamientos del Padre? ¿O los vas a dejar que estén ahí rienda suelta haciendo y sembrando en vos lo que ellos quieran? Vas a decidir empezar cada día sin importar la situación, sin importar lo que escuchemos en las noticias o veamos en el celular, en los informes. Vas a decidir empezar con acciones de gracias, entrar por sus puertas, comenzar tu día con una actitud de gratitud, como dice su palabra, o vas a empezar diciendo y conversando lo que el sistema está conversando, lo que el enemigo quiere que converses. ¿Los frutos del Espíritu son los que van a gobernar tus emociones? ¿O son las circunstancias de la vida las que van a determinar cómo te vas a sentir? Cada una de estas preguntas nos van a llevar a la próxima clase, que es cómo comenzó el pecado. ¿Cómo fue que Eva cedió al pecado de Satanás? Yo te pido que vos en toda esta semana estés orando, estés clamando y estés manteniéndote en estas preguntas. El Señor, cuando quiere hablarnos, Él nos activa algo adentro en el espíritu, pero somos nosotros los que tenemos que alimentar y continuar esa conversación. Que cada vez que se te presente, y estas son pocas preguntas, pero cada vez que se te presente esta oportunidad, recordá que Él quiere hacerse uno con vos continuamente, todo el tiempo. Él quiere que vos seas una pequeña muestra de lo que es Él en tu vida. Te invito a que oremos, que le entreguemos este tiempo al Señor. Y yo declaro que esta semana vos vas a poder ver
la fuerza, el amor y el dominio propio que el Señor depositó en tu vida para poder elegirlo diariamente. Espíritu Santo, te adoramos, te amamos, te bendecimos. Gracias por darnos este libre albedrío, Señor. Yo te doy gracias. Te doy gracias porque vos sos tan bueno, Señor, porque vos sos tan entendido, Señor, sos tan sabio. Sos un Padre tan bueno que no nos obliga, sino que nos guía, que nos enseña, que nos instruye, que con amor eterno, con esas cuerdas de amor, nos atrae a su persona. Señor, yo te doy gracias porque hoy somos conscientes de tu persona. Hoy somos conscientes que somos portadores de la persona de tu Espíritu Santo. Gracias porque hoy tenemos la historia completa. Señor, porque no podemos ver diariamente lo que va a pasar, pero sabemos una cosa, que aquel que empezó la buena obra no va a terminar hasta perfeccionarla, que vos sos el que nos llamó, el cual también lo hará. Y estamos firmes, Señor, sabiendo que nos sostenemos en la roca, que estamos aferrados a vos y que vos no nos soltás, Señor. Por eso, en esta semana nos proponemos elegir tu voluntad. Elegimos, Señor, escucharte. Elegimos, Señor, mirarte. Elegimos, Señor, responder a tus palabras. Elegimos ser portadores de la persona del Señor Jesucristo. Señor, te amamos. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. Bendigo sus vidas, Señor. Bendigo sus familias. Bendigo este tiempo que están tomando para ser sanos en su identidad. Señor, queremos amarte, amar al otro y amarnos a nosotros mismos. Y para eso tenemos que sanar nuestra identidad. Tenemos que sanar, Señor, lo que el sistema dice de nosotros para ser restaurados y sanados en lo que vos dijiste y decís de nosotros, Señor. Te entregamos todo a vos. Yo bendigo sus vidas, bendigo sus mentes, bendigo sus corazones, bendigo sus pensamientos, sus decisiones, para que puedan experimentarte, para que puedan comprobar que vos sos tan real, Señor, que vos sos bueno, que vos sos justo, que vos sos fiel aún en nuestra infidelidad. Y si nos cuesta, si en algún día fallamos, si en alguna decisión elegimos mal, sabemos que tu misericordia va a ser renovada nuevamente y nos vas a dar una nueva oportunidad. Señor, los bendigo. Declaro una semana bendita, una semana de ver tus puertas, Señor, abiertas, una semana en donde vamos a ver tus milagros y tus recompensas en nuestras vidas, Señor, y en nuestras familias. Te bendecimos, los bendigo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios los bendiga mucho.